Un profeta tiene los oídos en el cielo y el cuerpo en la tierra. Alguien que se llame profeta y no viva en la presencia de Dios constantemente no puede llamarse profeta. Uno de los dones más maravillosos que puede recibir una persona es el don de ciencia, pero también es uno de los dones más peligrosos y de los más perseguidos por el enemigo. Hoy hablaremos de algunas señales que indican que tú tienes el don de ciencia o un don profético. Pablo en la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 14, empieza y también termina con una palabra clave: procurad. En el 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en el verso 39, casi al final, dice: así que, hermanos, procurad profetizar. Sinónimos de procurad: pretender, intentar, esforzarse, adquirir y querer. No basta solamente con intentar, se debe actuar. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido. El don de ciencia es un don profético. El profeta es el que edifica, el que exhorta y consuela. Y para hacer esto se necesita el conocimiento que solo proviene de Dios. Él es el único que revela la vida de las personas y es a través del don de ciencia. La fe es la clave de todo don y mucho más de los dones proféticos. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Úsese conforme a la medida de la fe. Puedes tener el don de ciencia, pero si no tienes fe, no fluirás de manera correcta. Entonces, la fe es una pieza fundamental para fluir correctamente. Primera señal que indica que tienes el don de ciencia es que tienes hambre por estos temas. Sientes muchos deseos por fluir en lo profético. Ves a otros profetizando y dices: ese soy yo. Sientes un deseo muy fuerte por fluir así. Y tú dices: eso que tiene aquel, lo quiero yo. Esto es porque el don de ciencia te incita a comer, te dice: algo me falta. Se enciende un deseo fuerte dentro de ti por saber los misterios de este don. El don necesita crecer. Por eso tienes ese deseo tan fuerte dentro de ti, ese fuego que se enciende dentro de ti cuando ves el don en otra persona. Eso es el don en ti buscando alimentarse. Teniendo en cuenta la primera parte del don de ciencias, sabiendo que se necesita entrenamiento y ver a personas fluyendo en estos dones, porque Primera de Corintios 14:31 dice: profeticen de uno en uno para que los demás aprendan. Recalco, el don de ciencia necesita de la fe. La fe se alimenta por el oír. Tu fe necesita ser alimentada. Te pongo un ejemplo. Si tu cuerpo físico no come, serás un raquítico, serás débil, no tendrás ánimo de nada. La fe es igual. Si tú no comes, serás un débil. Si tú quieres fluir en un don poderoso, alimenta tu fe. No debes empezar tu día sin tener un buen devocional bíblico. La fe come Biblia. La fe necesita estar conectada con el autor de la fe. Entonces necesitas Biblia y estar en intimidad con Jesucristo. Pablo habla de medidas de fe. Quiere decir que algunos están gorditos y otros desnutridos, porque la fe se desarrolla, ella crece. Dios le da una medida a cada uno.
Depende de ti. Yo no me quiero ir a la fe porque no es el tema y no me quiero extender. Sé que muchas personas que ven nuestros videos son de un nivel vulnerable espiritualmente hablando. Algunos son de otras creencias, pero Dios igual los trajo hasta acá para darles respuestas a tantas interrogantes que ellos tienen. Hay cosas que solo se pueden enseñar a puertas cerradas. El Señor Jesús nos dio muchos ejemplos de esto. Los grandes misterios del Evangelio solo se los revelaba a sus discípulos. Incluso fue más allá. Él solo se transfiguró a 3 de los 12. Por ejemplo, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritu, cuando se juntan, te llevan a conocer incluso las intenciones del corazón de las personas que están a tu alrededor. Pero este tipo de clase es muy profundo y no se las puedo dar por aquí porque se necesita madurez espiritual para recibir esto. Yo quiero tocar un punto muy importante antes de continuar. Ya sabes lo que necesitas para fluir en el don, pero debo alertarte a qué te vas a enfrentar. Y con esto toco la segunda señal que indica que tienes un don profético. Tienes mucha oposición. Los profetas desde la antigüedad son perseguidos y hoy en día pasa igual. Muchas personas se dejan usar por el enemigo para atacar todo lo profético. Dicen que los profetas ya no existen, que el último profeta fue Juan el Bautista. Pero cuando tú lees la palabra, ves que hay muchos profetas y profetisas que salieron después de Juan el Bautista. En Hechos tú encuentras muchos. Te doy como ejemplo el profeta Agabo, Hechos 21, verso 10 y el 11. Dice que él fue enviado por Dios para confirmar la palabra de Dios sobre la vida de Pablo. El famoso Silas era un tremendo profeta. Él acompañaba a Pablo en muchos de sus viajes. Algunos dicen que esos profetas ya estaban o que ya vivían cuando Juan el Bautista fue asesinado, fue decapitado. Amado, la palabra enseña que incluso habían adolescentes o niñas profetisas nacidas muchos años después que Juan el Bautista muriera. En Hechos 21, en el verso 9, dicen que esas niñas eran hijas de Felipe, el mismo que fue llevado por el Espíritu Santo, que fue llevado a predicarle al eunuco. La palabra relata que este Felipe, pasado muchos años después, tuvo 4 hijas profetas. Este texto destruye esa teoría. ¿Por qué son tan atacados los profetas? Te lo respondo con un ejemplo. Un profeta tiene la habilidad de ver cosas que otros no pueden ver. Si una persona sale a la puerta de su casa y ve que su vecino está metiendo un cargamento de droga en su casa, este vecino le descubrió. Ahora el vecino narcotraficante ya sabe que él le descubrió. Y para silenciarlo y para no meterse en problemas, ahora necesita silenciar a su vecino. Por lo tanto, ahí empieza una persecución para matarlo, porque el día que el vecino hable, todos sus planes se destruyen. Así pasan con los profetas. Ellos tienen la habilidad de frustrar los planes del enemigo. Por eso aquella lucha que tú tienes diariamente, por eso tanto ataques y tan seguido. Muchos incluso desde su nacimiento fueron perseguidos. Hubieron madres que tal vez intentaron abortarte, que intentaron hacerle daño a niños desde el vientre, porque el enemigo no quería que nacieras. Y aunque el enemigo intentó, y aunque lo siga intentando, nada te podrá detener. Incluso te van a decir falso profeta, o te van a decir brujo o bruja, para tratar de callarte, pero no podrán. La palabra habla de cuidarte de falsos profetas. Quiere decir que hay verdaderos. Cuando habla de un falso profeta, se refiere a aquellos que añaden o quitan al fundamento que dejó Cristo. Cristo es el camino, es la verdad y la vida.
Falsos profetas son aquellos